Bueno, 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 gente. Muchas personas me han preguntado en estos momentos si vale la pena lanzar por, en estos casos, Nine. Y la verdad es un personaje que me ha sorprendido en gran medida. Tiene unas posibilidades de juego bastante amplias, sin contar de que tiene unas características físicas y de paso, mecánicas bastante interesantes. Eso sí, permítanme les explico primero cuáles son sus posibilidades de juego. Tiene la posibilidad de satisfacer las necesidades de escudos. Tiene la posibilidad de jugarse contraataques. Tiene una de las capacidades de daño en área más potentes de todo el juego, casi igual de equiparables que las de Yuki, lo cual estamos hablando de números bastante altos. Y de paso, sin necesidad de potenciaciones, puede llegar a tener uno de los daños más altos a single targets de todo el juego, equiparable directamente a lo que es Haru. Y esto hablando en grandes medidas, porque es un personaje que tiene estas posibilidades de autopotenciarse de una forma bastante agradable. Y entonces, a pesar de todo esto, déjenme decirles que no vale la pena para nada, por el simple hecho de que tiene una dependiente muy grande, y es que depende de un personaje que no existe. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿A qué me refiero? Y resulta y acontece que nosotros tenemos múltiples personajes que en estos momentos cubren diferentes necesidades dentro de múltiples composiciones. Tenemos a Luke, a Calipe, a Magna, a Orlea, a Verónica, a Hugo, a Narya, a Yuki, a Sereniel, a Nia, Mika, Cassius Rey, Selena, Amir, Maribel, Beryl y Owen, que son personajes que tienen esta posibilidad de encajar en múltiples composiciones porque sus dependientes no son tan grandes. Obviamente no hago la mención de los otros personajes porque son main DPS y todos los mencionados anteriormente trabajan para ellos. Pero a pesar de que trabajan para ellos, ninguno puede trabajar para Nine de forma consistente. ¿Por qué? Se preguntarán. Resulta y acontece que Nine en estos momentos tiene una de las características o mecánicas del juego más difíciles de sobrellevar, que cuál es quemar su propia carta de Hue para transformarla en un Hue más avanzado y pues por ende que haga muchísimo más daño. Y esto es excelente. ¿Por qué? Porque pues es una potenciación muy bonita, pero al mismo tiempo es su peor contra, porque no tiene un personaje que le queme su propia carta, repito, de forma consistente. Por esa razón, termina quedando prácticamente por fuera, porque se vuelve ultra, hiper, mega dependiente de esta carta, que como se dan cuenta, nos permite quemar de forma instantánea alguna carta que nosotros tengamos en el mazo y recibir una potenciación adicional. Pero eso es lo importante, que nos permite quemar esa carta y pues por ende hará que Hue tenga la potenciación correspondiente para utilizarlo en el próximo turno de una forma mucho más sólida, gracias a que Ephemeral lo que hace es que al finalizar el turno se queme esa carta y automáticamente vuelva a nacer en el siguiente turno. Exactamente igual que en estos casos los ballestazos de Verónica, ¿cierto? Exactamente igual. Pero muchos inteligentes me van a llegar directamente con la mecánica, es que yo lo puedo jugar con la mecánica de ignición y pues por ende aprovechar al máximo su daño. Primero hay que tener en cuenta que aquí automáticamente reduces por completo las posibilidades de juego que tienes con el personaje y automáticamente lo vuelves en un personaje de single target completamente dependiente de las potenciaciones a sí mismo. Y esto es un poco triste. ¿A qué es a lo que voy? Ustedes se preguntarán, ¿de qué está hablando? Háblenme en español. Resulta que acontece que la tercera carta de su potenciación de Hue tiene directamente el título de ignición. Ignición lo que hace es que cada vez que se exhaustúa o se quema una carta en medio de ese turno, va a reducir el costo de esta carta. O sea, cartas como lo son las balas de Luke, las balas de Orlea, perdón, de Renoa, los muñecos de Orlea, la ballesta de Verónica, los Only Laser en esta situación de Sereniel, las cartas que nosotros creamos constantemente y que se van quemando en múltiples otros personajes adicionales, pues obviamente van a reducir este costo, pero no van a poder directamente incrementar el valor de potencial directamente del Hue, ¿cierto? Entonces por esa razón no termina encajando y hace que Fatal Strike automáticamente sea completamente dependiente a esta de acá, que la ventaja principal es que no tiene de la versión única. Entonces automáticamente hace que sea obligatorio jugarlo directamente con esta para hacer que Hue se transforme directamente en la potenciación más alta. O podrías jugarlo directamente con esta para que directamente el Fast tenga la potenciación y al mismo tiempo su propia reducción de costo, lo cual está bastante bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa adicional, mi gente, y es que el Fast tiene un daño bastante reducido a comparación de las otras cartas. Porque supongamos, ustedes dirán, pero el Strike
el Hue Extreme, perdón, tiene menos potenciación. Y es que resulta y acontece que esta no tiene 3 potenciaciones, tiene 5 potenciaciones. Y esta es la carta que puede llegar a pegar más fuerte o equiparable directamente a lo que es Haru. Entonces sí, es un personaje muy interesante, pero dependes en esta situación de lo que es esta carta como tal, por completo. O sea, hace que automáticamente estas dos se vuelven las cartas más importantes como tal y estas automáticamente quedan descartadas, haciendo que el personaje sea completamente dependiente de sí mismo y que solamente se pueda potenciar por sí mismo. Y esto es un poco triste para un personaje que tiene un espíritu de main DPS, pero lastimosamente el juego lo quiere ver por completo como un sub DPS. Pero ahorita les explico el porqué. Resulta y acontece que, como mencioné anteriormente, tiene una mecánica que solamente funciona siempre y cuando se quemen sus cartas y que no funciona de forma consistente con otros personajes dentro del juego. Y ustedes me preguntarán, ¿y entonces qué hace Rei en medio del juego con la posibilidad de quemar cartas de sus propios compañeros? Y yo te digo, sí, tiene la posibilidad de quemar cartas de sus propios compañeros, pero el problema está en que también se quema su propia carta. Entonces, esto automáticamente hace que tu estrategia de juego se vea exageradamente limitada y que pues por ende el RNG no aporte directamente a tu estilo de juego, razón por la cual terminas un poco descartado y por ende bastante complicado jugarlo en torno a este personaje, ¿cierto? Entonces, nada que hacer al respecto y por esa razón termina quemada o fuera prácticamente este personaje, porque no es consistente. Unos dirán, entonces podríamos directamente jugarlo a potenciar los escudos y pues por ende que aproveche directamente el daño de los escudos o que aproveche directamente la potenciación a counter ataques como lo puede llegar a hacer en estos casos con Magna, que la verdad está bastante bien también, pero de todas formas requiere directamente la mecánica de quemar sus propias cartas, cosa que Magna no tiene y pues por ende no termina de suplir por completo las necesidades y tampoco tiene la posibilidad de reducir sus propios costos, que en esta situación llegamos al siguiente punto, donde sí o sí se vuelve completamente dependiente de lo que es Mika o directamente lo que es Narya. 1000 veces mejor Narya porque es la que reduce más fácil los costos. ¿Por qué de estos dos personajes? Porque a pesar de tener mecánicas bastante particulares, si nosotros queremos jugarlo a potenciar, supongamos en estos casos, el Hue Extreme para tener las 5 cargas directamente enfocado a lo que es en esta situación, esta cartica de acá, vas a tener que reducir los costos quemando cartas o directamente reducir los costos haciendo que pues tengamos múltiples golpes en medio de los turnos, cosa que este personaje tampoco tiene y pues por ende le obliga directamente a llevar un personaje con múltiples golpes. Y esto lo vuelve demasiado incómodo. Y repito, muy difícil de jugar en torno a él. Por esa razón termina prácticamente descartado. Entonces tampoco encaja. Otra razón por la cual no vale la pena. Porque, esperen, porque está dividido y seccionado. Primero que no es útil porque depende de una mecánica como tal, de que es dependiente de las cartas de quemar para aprovechar su ignición, de que no funciona al 100% con Rei porque no es consistente, de que no funciona con Magna porque no tiene directamente cartas de quemadura, de que funciona obligatoriamente en esta situación con lo que es Narya para directamente reducir sus costos y en esta situación golpear a múltiples objetivos para aún así aprovechar al máximo sus cartas, o directamente con Mia, pero eso sí, Mika, siempre las termino mezclando con Mika, pero siempre y cuando la tengas en su manifestación de Ego 6 para tener directamente las 2 cargas de Wave al iniciar la batalla y que pues por ende tengas una carga adicional de AP por lo menos al principio de la batalla para que puedas aprovechar todas estas potenciaciones y crecimientos como tal, lo cual está bastante bien, pero a pesar de todo eso tiene más contras, como por ejemplo, vamos directamente por partes, el equipamiento. Como nosotros sabemos, el juego trae consigo diferentes equipamientos para cada vez que nos traen diferentes personajes. Ya lo hicieron anteriormente con lo que es Serenial y en estos casos Chizuru con estos dos, y en esta situación con los futuros personajes y de paso en esta situación con lo que es Nine. Y la verdad no está tan mal, pero es que literalmente haces que por completo todo el mazo de equipamiento de este tipo de armas se vea dirigido a un sub DPS. En estos casos, una potenciación de 30% a 5 ataques de por medio
por un turno. Entonces eso está un poco triste. Y para personajes de justicia y orden, cosa que automáticamente nos da a entender de que el próximo personaje será de justicia. Entonces vayan ahorrando. El segundo punto sería directamente el de acá, que lo que nos permite en estos casos es que cuando nosotros generamos o usamos extinciones con cartas de skill, o sea, con cartas de habilidad, vamos a ganar directamente daño para todos los aliados. Ni siquiera es para Serenial de forma selectiva. Entonces, por esa razón, termina también descartada. Entonces, ya teniendo en cuenta de que esto es directamente para justicia y orden, esto me da a pensar dos cosas. El próximo personaje va a ser un personaje soporte que puede llegar a ser de justicia o de orden para hacer que nuestros próximos personajes, dependiendo la cantidad de golpes que nosotros tengamos por turnos, tengan una potenciación adicional, lo cual está bastante bien. Dato importante a tener presente y es que esto puede llegar a funcionar también con rutas de armado para Mika, por si acaso, por si les interesa. Entonces, por esa razón, puede llegar a servir con ese próximo personaje y hacer que, como tenga en estos casos el vínculo adicional con lo que es, en esta situación, la vieja sabrosa de Nine, pues entonces se aprovecha al máximo. Pero esta sí literalmente va enfocada para ella, pero con la potenciación de un 15% para todos. Y eso que obligatoriamente tienes que quemar cartas con cartas de habilidades en medio del turno 3 veces. Entonces eso lo hace ridículamente difícil y pues por ende en esta situación no renta. Entonces por esa razón no lo hagas tampoco. Y eso es el equipamiento. Hay otra razón adicional y es que resulta y acontece que, como nosotros sabemos, nuestra carta más importante es Hue, ¿cierto? Que en esta situación nos permite pegarle a un objetivo de forma muy potente y muy consistente para poderlo reventar, ¿cierto? Pero dependemos también mucho de una carta en específico para lucirnos por completo, y es Fighting Spirit. ¿Qué es lo que hace? Activa de forma instantánea una de la carta de coste alto que se encuentre de esta unidad en esta mano y de paso que tenga la activación de Exhaust, ¿cierto? Lo cual está bastante bien, pero esto lo hace de forma aleatoria, cual si fuese ballesta en estos casos de Verónica, y esto es un poco triste, porque si tenemos múltiples targets, como lo es actualmente hasta su misma ruta de farmeo, que es bastante complicada de hacer, tengo que aceptarlo, le puede llegar a pegar al otro bichito y pues por ende no se aprovecha por completo esta carta, que esto entonces automáticamente lo hace por completo dependiente de su primer dupe, cosa que es un poco triste y lamentable y lo vuelve aún más difícil de jugar, razón por la cual te sigo diciendo no la saques. Y aún así hay más, porque si supongamos eres un jugador free to play, hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos ya un mercado de esta forma, no vale la pena hacerlo porque el próximo personaje va a trabajar para este y vas a necesitar ese otro personaje. Y como sabemos, hay múltiples personajes que ya tenemos que tienen la posibilidad de jugarse de forma muy cómoda sin necesidad de depender de otros personajes. Razón por la cual sigo diciendo, no te la recomiendo para nada. Y a pesar de todo esto, de lo que te acabo de decir, que no lances por ella en estos momentos, aún así hay más cosas por las cuales no deberías lanzar, pero esto ya es un poco más ajeno al personaje. Y empecemos directamente por una simple y sencilla razón, y es que viene al banner permanente. Como nosotros sabemos, no es un personaje como Serenial, no es un personaje que se vaya directamente y que nos abandone, ¿cierto? Por esa razón no vale tanto la pena. Entonces, mucho ojo con esto, porque sí, o sea, sí, no es un personaje promocional y eso es algo bonito y agradable, porque la podremos sacar tarde o temprano, lo cual no nos hace necesarios forzarlos en el caso tal de que nos salga directamente en el banner permanente cuando lo muevan directamente a ese sector, lo cual nos hace sentir tranquilos y pues agradecemos eso, ¿cierto? Y el segundo punto, esto ya es una especulación. ¿Listo? ¿Por qué digo una especulación? Como nosotros sabemos, tenemos diferentes tipos de vínculos en medio de nuestro juego, ¿cierto? ¿Cuáles son estos tipos de vínculos o atributos? Tenemos el atributo de instinto, el atributo de legión, el atributo de justicia, el atributo de pasión, el atributo de void y creo que ya, ¿cierto? Pero siempre nos habían mostrado los atributos de esta forma bastante cómoda y equilibrada, pero hicieron un cambio adicional que me puede dejar pensando y espero que sea una especulación negativa o en estos casos completamente ajena, porque resulta y acontece que agregaron un sector o en esta situación una debilidad a todos los atributos que espero por amor de lo que más quieras que sea directamente solo contra enemigos.
Porque resulta y acontece que si sacan un combatiente de todos los atributos, automáticamente hacen que todo el juego se vaya directamente enfocado a ese personaje y pues por ende no se le saque el máximo provecho. Entonces, por esa razón, tampoco lancen, porque posiblemente pueda llegar un 6 estrellas o un personaje con múltiples atributos en medio de su juego, lo cual termine zafando por completo el resto de los personajes. Ya teníamos un personaje con una mecánica muy parecida, que en esta situación es Sereniel, ¿cierto? Gracias directamente a sus potenciaciones o a sus Afterglow, que lo que permiten es hacer daño acumulado como daño a tenacidad, ¿cierto? Es más o menos como si nosotros tuviésemos el atributo de forma ofensiva, lo cual está bastante bien, pero sigo diciendo, es un poco cuestionable teniendo en cuenta de que pues colocaron esa nueva forma y puede llegar a ser un poco perjudicial. Espero me esté equivocando y espero no embarrarla a futuro, porque si no, si la hicieron de esa manera, de pronto se pueden estar tragando un poquitico el juego porque desequilibrarían por completo el meta. ¿Listo? Y eso es un poco triste porque automáticamente ese personaje se volvería Tier God automático. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación por la cual no vale la pena este personaje. Primero, es muy dependiente de un personaje que aún no existe, que aproveche directamente la mecánica de quemar una carta de un aliado. Segundo, no tiene composiciones útiles por esta misma dependencia a las mecánicas. De paso, hay que tener en cuenta que lo vuelve completamente dependiente de un main DPS que tenga cartas de ignición, como por ejemplo lo puede llegar a ser Sereniel. Aquí es a lo que voy, puedes jugarlo con Narya, Sereniel y este personaje, pero automáticamente tampoco tienes cartas de robo, no tienes cartas de nada adicional, simplemente tienes reducciones de costo, más reducciones de costo y aprovechar directamente los daños plenos del personaje, cosa que no hay potenciaciones y nos quedamos un poco cortos. Segundo, o más bien siguiente punto, porque hay muchos más puntos. No funciona con Rey porque no es consistente. No funciona con Magna porque no funciona con lo del tema esto de su mecánica de quemadura. Los costos del personaje son bastante altos y depende de las mecánicas anteriormente mencionadas. El equipamiento obligatoriamente lo hace ver como un sub DPS, más no como un main DPS como el mismo personaje lo vende. Es un personaje que depende del primer dupe, sí o sí, cosa que voy a lanzar por eso, porque necesito el primer dupe, porque si no sería un desperdicio por completo de personaje. Es un personaje que no es para free to play, entonces por esa razón, si no inviertes y si solamente juegas de forma casual este juego, no lances por el personaje. Es un personaje que se va al banner permanente y de paso la especulación del personaje con múltiples atributos, que de hecho, si podemos echarle un ojito, podría ser interesante ver a este personaje como el de múltiples atributos, cosa que me da demasiada curiosidad, porque es el único que tiene fueguitos y absolutamente toda la propaganda de este personaje, o más bien de este parche, tiene fueguitos incluidos. Entonces esto hay que tenerlo presente, ¿listo? Tengo mucha curiosidad de cómo vaya a funcionar y qué es lo que vaya a ocurrir en el trayecto de estos próximos meses con los próximos personajes que salgan. Entonces, nada, eso sería prácticamente todo, mi gente. Déjenme saber ustedes qué opinan de mi punto de vista respecto al personaje y basado a los datos que he logrado tomar en el trayecto de este tiempo. Y vamos a hacer 10 tiritos para finalizar el video. Entonces, muchas gracias por ver este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. ¡Mua! Bye bye. Salió, gente. Espérenme. Espero haberla sacado. Si no, me guardo el pity y automáticamente voy por el siguiente personaje. Si no, que chingue su madre. Que chingue su madre, güey. Vamos. Vamos. En el 48 no salió nada costoso. Bueno, la mitad de los tiros prácticamente. Y... no perdí pity. Ok, eso está muy bien. Ya la tenemos con el dupe asegurado y ya es un personaje por lo menos más útil y versátil gracias a ese primer dupe. Repito, no lancen por ella, no vale la pena. Y si ya lanzaron por ella, intenten ir por el primer dupe para satisfacer o cubrir las necesidades de este personaje. Sin contar de que también es compañero casi dependiente, porque lo que hace Alsea para ella es una locura, pero aún así le hace falta su mecánica adicional. Es que definitivamente hay muchas razones por las cuales no lances por ella. En fin, chao chao.